El peso del viento y la levedad del tiempo. El sol salió sobre las colinas de Jerusalén, dorando las piedras erosionadas. Salomé, una mujer de manos callosas y mirada cansada, estaba sentada a la sombra de una higuera en el patio de su casa. Entre sus dedos hacía girar una moneda de cobre, gastada como sus esperanzas. La noche anterior había sido otra noche de insomnio, con mi mente dando vueltas en círculos. ¿Y si falla la cosecha? ¿Qué pasa si la enfermedad regresa? ¿Y si pasan los años y nada cambia? Fue entonces cuando vio al viejo Eliezer, el sabio del pueblo, apoyado en su bastón. Se acercó sin prisa, como si supiera que el tiempo no es de los que tienen prisa. Hija, dijo, con voz ronca como hojas secas, llevas el mundo como si fuera tuyo. Pero ni siquiera el viento, que no tiene dueño, puede ser aprisionado. Salomé suspiró. No era la primera vez que escuchaba palabras como esas, pero esa mañana sonaron diferentes. Eclesiastés, continuó Eliezer, escribió a personas como tú. Para aquellos que miran demasiado hacia el futuro y se olvidan de vivir el hoy. Y así, entre el olor a tierra mojada y el canto de los pájaros, el anciano desentrañó 7 verdades que, como semillas, necesitaban tiempo para germinar en el corazón. 1. Todo tiene su tiempo determinado. Eclesiastés 3, 1. Eliezer señaló el campo más allá del muro. Mirar. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. No se cosecha en invierno ni se siembra en verano. ¿Por qué, entonces, se exige a sí mismo frutos fuera de temporada? Salomé se miró las manos. Temblaban menos cuando seguían el ritmo de las estaciones, no las prisas. 2. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eclesiastés 2 y 22. Corrí tras la riqueza, el poder, los placeres, confesó el anciano. Hasta el día en que me di cuenta que mis manos, llenas de oro, estaban vacías de paz. La ansiedad es el precio de quien cambia lo suficiente por el exceso. 3. El que mira el viento no siembra, el que mira las nubes no cosecha. Eclesiastés 11, 4. Una ligera brisa mecía las ramas de la higuera. Esperas el momento perfecto, pero no existe. La tierra no pregunta si el cielo está despejado para brotar. Simplemente crece. 4. Más vale un puñado con facilidad que 2 puñados con cansancio. Eclesiastés 4, 6. Eliezer tomó un higo maduro y lo partió por la mitad. Ver, la mitad es suficiente cuando hay gratitud. La ansiedad surge cuando queremos más de lo que necesitamos y nos olvidamos de saborear lo que ya tenemos. 5. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12, 1. La juventud pasa, la salud desaparece, el pelo se vuelve blanco, dijo, pasándose los dedos por la barba gris. Pero quien siembra fe temprano, cosecha tarde la paz. La ansiedad es la sombra de quien ha olvidado que no está solo. 6. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propios problemas. Eclesiastés 7 y 14, adaptado. Una nube cubrió el sol por un momento. El futuro es como esta sombra, pasa. Pero si pasas el día temiendo el mañana, perderás ambos. Dios ya está allí. 7. De todo lo que se ha oído, el fin es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12 y 13. Eliezer se levantó apoyándose en su bastón. Al final, eso es lo único que importa. El resto es vanidad. Cuando el alma está anclada en él, hasta el viento obedece. Salomé se quedó sola debajo de la higuera. La moneda de cobre, olvidada entre sus dedos, rodó hasta el suelo. Ella no lo entendió. En lugar de eso, respiró hondo, como si el aire de ese día fuera más ligero. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, los vio con el tamaño que eran, granos de arena en la palma de un Dios que no duerme. Y cuando el sol se puso, tiñendo el cielo de morado, Salomé no contó las horas hasta el amanecer. Ella simplemente durmió. La mañana siguiente llegó sin prisas, como si el tiempo también hubiera aprendido a descansar. Salomé se despertó con el canto de los pájaros, no con el peso de las deudas o el eco de las peleas del mercado. Se levantó, se sacudió el polvo del vestido, al cruzar la puerta de la casa, vio la moneda de cobre aún en el suelo, cubierta por una fina capa de tierra. Él no la atrapó. En cambio, tomó el cántaro y se dirigió al pozo.
Allí estaba Raquel, la hija del panadero, con los brazos rojos de amasar la masa antes del amanecer. Al verla, Salomé sonrió, algo que no había hecho en semanas. ¿Sabe bien el pan hoy?, preguntó, bajando el cubo. Raquel se secó la frente con el dorso de la mano. Siempre sale. Pero hoy parece que la harina rinde más. Salomé entendió. No fue la harina. Fue ella quien, por primera vez, no midió cada grano con los ojos llenos de carencia. Mientras caminaba a casa, con el cántaro lleno de agua balanceándose sobre su cadera, vio a Eliezer sentado a la sombra de la palmera datilera, hablando con un hombre que no conocía. El desconocido tenía las manos gruesas, llenas de callos y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Cuando Salomé se acercó, el hombre se levantó y se inclinó tan profundamente que su frente casi tocaba el suelo. «Esta es la mujer», dijo Eliezer, sin rodeos. «¿Del que te hablé?». El desconocido miró a Salomé con ojos que habían visto mucho mar. «Mi nombre es Jonatán. Yo vine de Tiro. Y traigo una propuesta». Ella no preguntó cuál. Supe incluso antes de que abriera la boca que no se trataba de plata o negocios mercantiles. Era algo más grande. Algo que olía a sal y promesa. «Hay un barco», continuó Jonatán. «Partiendo dentro de 3 lunas. Necesitas a alguien que sepa leer las estrellas sin miedo a perderse». Salomé sintió que su corazón latía más rápido, pero no por miedo. Era como si una puerta que ni siquiera sabía que existía se abriera lentamente en su interior. «¿Y por qué yo?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en el viento. Eliezer sonrió, como si viera el final de una historia que solo Dios conocía desde el principio. «Porque eres el único que no contará los pasos hasta llegar allí». La casa de Salomé estaba al borde del muelle, donde las olas golpeaban los pilotes de madera como si quisieran entrar. Las paredes, hechas de piedra y cal, olían a algas y hierbas secas que recogía de los acantilados. Jonatán entró sin ser invitado, pero a ella no le importó. Los hombres como él no pedían permiso para nada. «El barco se llama el Ojo de Melkart», dijo, mientras sus dedos gruesos y llenos de cicatrices trazaban un mapa imaginario sobre la mesa de roble. «No es un barco cualquiera. Fue construido con madera de cedro del Líbano, pero sus velas están tejidas con hilo de plata y lino egipcio. No se rompen, no se pudren». Salomé tomó un puñado de sal de un cuenco y dejó que los granos se deslizaran entre sus dedos. Sabía que no era la madera ni las velas lo que hacía especial a un barco. «¿Y el capitán?». «No hay capitán». Levantó la vista, y por primera vez, Jonatán vaciló. No por miedo, sino porque algunas verdades eran demasiado pesadas para decirlas sin peso. «El barco elige. Y esta vez, él te eligió a ti». Esa noche, Salomé soñó con un mar que no era ni verde ni azul, sino negro como tinta de calamar. Las olas se movían silenciosamente y en el horizonte una luz palpitaba como el corazón de una ballena dormida. Cuando despertó, supo que no era un sueño, sino un recuerdo que no era suyo. 3 lunas después, estaba en el muelle al amanecer, con una bolsa de cuero llena de instrumentos, un astrolabio de bronce, una brújula cuyo puntero temblaba como si intuyera algo y un libro de piel de cabra con mapas que nadie más podía descifrar. El Ojo de Melkart estaba amarrado al final del muelle y sus velas plateadas brillaban débilmente en la niebla de la mañana. No había ninguna tripulación a la vista. Jonatán apareció a su lado, llevando un fardo de tela. «Toma esto». En el interior, una daga con mango de hueso y una piedra negra, fría al tacto. «No es para pelear. Es para recordar». «¿Recuerdas qué?». «Que algunas cosas no deberían nombrarse». Ella no hizo más preguntas. Subió sola a la tabla, sintiendo la madera crujir bajo sus pies como si estuviera viva. La cubierta era más ancha de lo que parecía desde lejos, y en el centro, fijado al mástil principal, había un ojo tallado. En ámbar, no una representación, sino un ojo real, con pupilas que se dilataban a medida que se acercaba. «Viniste», dijo una voz que no era una voz, sino el sonido de las olas rompiendo en las rocas lejanas. Salomé no tuvo miedo. «Ya me lo esperaba. Yo vine». El barco partió sin que nadie soltara sus amarras. Las velas se hincharon y el Ojo de Melkart se deslizó hacia mar abierto como si lo tiraran manos invisibles.
En el horizonte, donde el cielo y el agua se encontraban, se abrió una fisura, no una tormenta, no un remolino, sino un camino. Un lugar donde las estrellas no pisaban con cuidado. Y Salomé, por primera vez en años, sonrió. Porque finalmente me iba a casa. El ojo de Melcar cortó las aguas como una cuchilla a través de la seda, y el mar, una vez turbulento, ahora se curvaba en largas e hipnóticas olas, como si el océano mismo respirara al ritmo de un antiguo sueño. Salomé apoyó las manos en la barandilla de ébano y sintió el frío ámbar bajo sus dedos. El ojo en el mástil no parpadeó, sino que observó, y ella supo que no era a ella a quien veía, sino a través de ella, a algo mucho más allá. El camino entre las aguas se ensanchó. No era un portal, no era un pasaje, era una herida en el tejido del mundo, bordada con hilos de luz que no pertenecían ni al sol ni a la luna. Al otro lado, no había tierra ni cielo, sino una extensión de sombras cambiantes, donde torres de coral negro se elevaban como huesos de gigantes dormidos. Y entre ellos, suspendidas en el aire como perlas en hilos invisibles, flotaban ciudades. Ni ruinas, ni fantasmas, ciudades vivas, palpitantes con luz propia, opacas y húmedas, como la bioluminiscencia de criaturas abisales. ¿Te acuerdas?, murmuró el barco, y esta vez la voz fue el crujido de las maderas, el susurro de las velas, el goteo del agua corriendo por los costados. Salomé cerró los ojos. Lo recordé. Recordó el olor a algas quemadas en los altares, el sabor del vino mezclado con las cenizas de los profetas. Recordó las manos de su madre, marcadas por tatuajes que se movían solos, dibujando mapas de lugares que no existían en los atlas masculinos. Y recordó, sobre todo, la caída, no la suya, sino la de ellos, los que vinieron antes. Aquellos que habían llamado hogar a este lugar antes de que los nuevos dioses los expulsaran, antes de que los mares fueran cosidos de mentiras y los cielos clavados con clavos de oro. No es un regreso, dijo, más para sí misma que para el barco. Es una corrección. El ojo de Melcar se movió, como si se riera. Las velas, que alguna vez fueron de un blanco hueso a la luz de la luna, ahora se volvieron de un color púrpura intenso, el color de las venas abiertas. Y entonces, sin previo aviso, el barco se hundió. No se hundió, sino que voló. El agua no se los tragó, los recibió, y por un instante Salomé sintió el peso de milenios presionando contra su piel, como si cada gota del océano fuera un recuerdo olvidado que intentaba volver a entrar en su cuerpo. Cuando emergieron al otro lado, el aire era espeso, casi sólido, y respirarlo era como chupar miel mezclada con hierro. Frente a él, se acercó la primera ciudad flotante. No había puertos, ni puertos, solo un puente de cristal negro que se extendía desde la cubierta del ojo de Melcar hasta los arcos retorcidos de la ciudad, como si hubiera crecido allí en ese mismo momento. Y en el puente, esperando, estaba ella. La mujer no tenía rostro. O mejor dicho, eran muchos, fragmentados en trozos de jade, ónix y marfil, como si alguien hubiera intentado armar una máscara y se hubiera dado por vencido a medio camino. Su capa estaba tejida con hilos de niebla y en sus manos, demasiado largas y demasiado articuladas, sostenía un bastón hecho con el fémur de algo que nunca había sido humano. Hija de aguas poco profundas, dijo la mujer, y su voz era el sonido de las conchas rompiéndose en el fondo del mar, vuelve tan tarde y con tan pocos cambios. Salomé bajó del barco sin prisas. Sabía que esas palabras no eran un saludo, sino un veredicto. Traje lo prometido, respondió abriendo la palma de su mano. Allí, sobre su piel, palpitaba una semilla. No era grande, estaría en el caparazón de un caracol, pero en su interior Salomé podía sentir el palpitar de algo que no era ni vegetal, ni animal, ni mineral. Era el corazón de un mundo que se había deshecho y que ahora, por fin, podía renacer. La mujer sin rostro ladeó la cabeza. Los fragmentos de su rostro se reordenaron, formando por un instante la imagen de un niño llorando, luego de un lobo enseñando los dientes, luego de la nada. Entonces empieza, dijo. Pero recuerda, algunas semillas crecen hacia arriba. Otros, dentro. Y cuando Salomé plantó la semilla en el suelo del puente, el cristal negro sangró. El puente tembló como si fuera carne viva. El cristal negro, que hasta entonces solo reflejaba la oscuridad del abismo de abajo, comenzó a exudar un líquido espeso y rojo, fluyendo por las grietas como si fueran venas abiertas. Salomé sintió que el suelo temblaba bajo sus pies descalzos, pero no dio un paso atrás.
Sabía que no había vuelta atrás. La semilla se hundió en el charco de sangre cristalina, y en cuestión de segundos, brotó. No era un tallo delicado ni una rama nudosa, era una columna de hueso negro, cubierta de piel translúcida que pulsaba con venas de luz violeta. Creció rápidamente, muy rápidamente, envolviéndose alrededor de los pilares del puente como si los estrangulara. Salomé escuchó el sonido de algo rompiéndose en lo más profundo de su interior, un crujido húmedo, como si fueran huesos desplazados. La mujer sin rostro no se movió, pero su cuerpo, o lo que quedaba de él, comenzó a desmoronarse en copos grises, llevados por el viento que ahora aullaba entre las vigas del puente. Su voz, sin embargo, permaneció, resonando dentro de la cabeza de Salomé como un susurro de insectos. «¿Sabes lo que viene ahora, no?» Salomé lo sabía. Había leído libros prohibidos, había visto en sueños que no eran los suyos. La semilla no fue solo un renacimiento, fue un intercambio. Había que dar algo a cambio. Algo de igual peso. Extendió la mano y tocó la columna de hueso. La superficie estaba caliente, casi febril, y mientras lo hacía, sintió que todo el puente respiraba. El aire se volvió espeso con el olor a tierra mojada y hierro oxidado. Entonces empezaron las voces. No eran palabras, no exactamente. Eran fragmentos de recuerdos que no le pertenecían, el grito de una ciudad tragada por el mar, la risa de un niño que nunca envejeció, el último aliento de un dios que olvidó su propio nombre. Todo esto y más, arremolinándose a su alrededor como una tormenta de ceniza. La columna de hueso se abrió. No como una flor, no como una herida, como una boca. Y en su interior, oscuro y húmedo, Salomé vio el reflejo distorsionado de sí misma, pero no como era ahora. ¿Cómo sería después? Su piel era demasiado pálida, sus ojos demasiado grandes y sus manos sostenían algo que aún no existía. «Pasa», dijo la voz de la mujer sin rostro, ahora viniendo de todas partes y de ninguna. O quedarse y ver qué pasa cuando el puente decida que ya ha esperado lo suficiente. Salomé no dudó. Sabía que la vacilación era un lujo que había perdido en el momento en que aceptó la semilla. Dio un paso adelante y dejó que la boca de hueso la tragara. El mundo exterior se cerró tras ella con un chasquido de dientes. El interior de la columna no era un lugar, sino un punto intermedio. Las paredes, si se las podía llamar así, pulsaban con una luz fosforescente, como venas llenas de un líquido que no era sangre, sino algo más antiguo, algo que precedía a la idea misma de vida. Salomé sintió que el suelo cedía bajo sus pies, no como una caída, sino como una disolución. Su cuerpo no cayó, se disolvió en hilos de plata que se entrelazaron con la oscuridad, tejiéndola nuevamente en otra forma. Cuando sus pies volvieron a tocar algo sólido, supo, sin mirar, que ya no estaba en el mismo tiempo. El aire olía a quemado y a algo dulce, como a fruta podrida al sol. Levantó las manos y vio que le habían crecido las uñas, afiladas y negras como el cristal volcánico. En la muñeca izquierda, una marca que antes no estaba allí, un círculo entrelazado con una espiral, grabado en la piel como si siempre hubiera sido parte de ello. Cuando tocó la marca, un dolor agudo le recorrió el brazo, no como advertencia, sino como confirmación. «Tú viniste», dijo una voz detrás de ella. Salomé se dio vuelta. La mujer que hablaba no era la misma mujer sin rostro de la columna, sino algo parecido. Su cuerpo estaba hecho de capas superpuestas, como páginas de un libro rasgadas y pegadas, piel, músculos, huesos y luego piel nuevamente, pero nunca en el orden correcto. Sus ojos eran agujeros que no conducían a ninguna parte, y sin embargo, Salomé sentía que estaban siendo observados por algo mucho más grande que esa figura. «No tuve elección», respondió Salomé, y su propia voz sonó extraña, como si viniera de dos gargantas al mismo tiempo. La mujer sonrió, o al menos hizo un gesto que se suponía era una sonrisa. Su boca se abrió de par en par, revelando dientes que no eran dientes en absoluto, sino agujas de hueso pulido. «Por supuesto que sí. Todos lo hacemos. Elegiste no quedarte atrás». Salomé miró a su alrededor. Estaban en una llanura infinita, cubierta por una niebla baja que se movía como un ser vivo. En el horizonte se alzaban estructuras, torres de piedra negra, talladas con figuras que no eran humanas, pero que alguna vez lo habían sido. Entre ellos, se extendían puentes, no para conectarse, sino para sostener algo que colgaba encima, invisible a la vista pero demasiado pesado para ignorarlo.
¿Dónde estamos? En el lugar donde se tejen puentes, dijo la mujer. Y donde aprenderás lo que significa llevar uno. Salomé sintió el peso antes de verlo. Algo se materializó en sus manos, un hilo, tan delgado como una telaraña, pero cuando tiró de él, resistió como el acero. Al otro lado no había nada. Y, sin embargo, sabía que algo había allí. Algo que aún no existía, pero que necesitaba existir. Ahora eres el puente, murmuró la mujer. Y los puentes no eligen lo que los cruza. El alambre empezó a vibrar. Salomé sintió arder la marca en su muñeca. Algo estaba por llegar. Algo que no era suyo, pero que, a partir de ese momento, sería su responsabilidad. Y entonces, el primer grito rasgó el aire. No era humano. No se parecía a nada que hubiera existido jamás. Pero era tuyo. Salomé apretó el hilo entre sus dedos sintiéndolo palpitar como un corazón extraño. El grito resonó de nuevo, más cerca, y esta vez ella no se inmutó. La mujer que estaba a su lado, cuyo nombre nunca supo, pero cuyo rostro ahora se desvanecía como la niebla al sol, sonrió, solo con los ojos. Recuerda, el puente no solo soporta el peso de quienes pasan por allí. También sostiene el vacío entre los bancos. El hilo se tensó y algo emergió del otro extremo, una forma reluciente, hecha de sombras y luces parpadeantes, como un reflejo distorsionado en agua turbia. No era un monstruo. Él no era un ángel. Era simplemente algo que necesitaba cruzar, y ahora le correspondía a Salomé decidir si dejarlo pasar o romperse bajo el peso de esa elección. Ella respiró hondo. La marca en su muñeca ardía, pero el dolor ya no la asustaba. Con un movimiento lento y deliberado, Salomé aflojó los dedos, no para soltar el hilo, sino para sujetarlo de otra manera. No como barrera, no como trampa, sino como camino. La cosa salió adelante. No hubo ningún estallido, ningún destello. Solo un suspiro, como quien finalmente llega a casa después de un largo viaje. Cuando Salomé miró hacia atrás, la mujer ya no estaba allí. En su lugar, solo el puente, ahora visible, tejido con hilos como el suyo, tendido sobre un abismo del que solo ahora era consciente. Y a lo lejos, otras figuras, otros puentes, otros cables vibrando con gritos que aún no eran suyos, pero que algún día podrían serlo. Tocó la marca en su muñeca. La quemadura se había convertido en una cicatriz plateada, tan fina como la línea de un lápiz. Ya no me dolió. Salomé sonrió, casi sin querer. Luego, con el hilo todavía firmemente en sus manos, dio el primer paso hacia el puente. Alguien, en algún lugar, tendría que cruzar. Y ella estaría allí para apoyar el camino.